soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta ocasión les quiero hablar sobre este objetivo, o mejor dicho, este teleobjetivo de 135 milímetros. Es un objetivo bastante antiguo, totalmente manual, como pueden ver. No tiene contactos eléctricos por ninguna parte, ¿se dan cuenta? Tiene además estas orejitas que permitían enganchar una barra del diafragma para que la cámara se comunicara con el lente y pudiera saber en qué diafragma estaba el lente. Este increíble teleobjetivo de 135 milímetros de la marca Chinon, japonés, tiene una abertura máxima de 2.8 y la más pequeña es de un f16. En una cámara full frame como esta es la D850, la Nikon, hay que alejarse bastante con el lente. La distancia mínima de enfoque es de 1,50 m, 1,40 m, no más cerca. Es decir, si yo fuera a fotografiar a esta modelo de plástico, tendría que salir de este encuadre para poder tomarla, porque a esta distancia me hace foco. Me pondré la distancia mínima en que puedo enfocarla, es aquí. Vuelvo al encuadre de esta toma, de este video, para seguir comentándoles. Es un objetivo que me gusta mucho. Aquí ven fotografías que he tomado con él. Y es muy completo, porque como pueden ver, tiene incorporado un pequeño parasol. Y de verdad se agradece este parasol cuando estamos tomando fotografías a todo sol, valga la redundancia. Además, tiene algo muy práctico para aquellos que buscan siempre la hiperfocal y que necesitan aplicaciones para poder deducirla. Estos objetivos antiguos traían marcadas unas líneas de colores que nos permitían saber desde y hasta cuántos metros nos daría foco según el diafragma utilizado. Por ejemplo, ahí, como pueden ver, está el lente enfocado en 7 metros y si nos fijamos tenemos diafragmas, los mismos diafragmas hacia la izquierda y hacia la derecha. Si nos guiamos por la línea del 5.6 del lado izquierdo, veremos que estando el lente enfocado, como les decía, en 7 metros, nos da un enfoque como desde los 6 metros y medio más o menos hasta los 8 metros si miramos la línea del 5.6 del lado derecho. ¿Se fijan? Si nos fijamos en el diafragma 11, en la línea que está al lado izquierdo, veremos que el foco va como desde los 6 metros hasta los 9 metros prácticamente. ¿Se fijan? Mirando las líneas del diafragma 11 del lado derecho. Y si nos fijamos en la marca del diafragma 16 de la izquierda, nos marca que efectivamente desde los 5 metros, los 5 metros y medio hasta los 9 metros o 9 metros y medio tendremos foco. Por ser un teleobjetivo corto y tener una abertura de 2.8 como la de mayor tamaño, nos permite un efecto bokeh muy, pero muy interesante, porque el fondo queda prácticamente fuera de foco, muy fuera de foco quiero decir. A pesar de ser un teleobjetivo muy bueno, no creo que sea muy caro, porque como les decía al comienzo del video, es un teleobjetivo muy antiguo, pero que sigue estando vigente, sobre todo para estas cámaras en que podemos registrar en el menú el largo del objetivo, la longitud focal y el diafragma. Y por eso nos permite, al mover el anillo de diafragmas, llevar el registro ya sea en la pantalla o en el visor. Entonces, como les digo, sigue totalmente vigente. Lo enfocamos a mano, lo cual no es complicado, y logramos fotografías muy, pero muy interesantes con un efecto bokeh que es bastante notorio, muy notorio. Si se les da la ocasión de encontrar un objetivo como este, les sugiero que no dejen de comprarlo,
porque realmente le van a sacar mucho partido en su cámara. Hasta aquí llega este video. Si no se han suscrito todavía al canal, les sugiero que lo hagan y que hagan clic en la campana de YouTube para que les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Hasta luego, amigos míos, y nos vemos pronto en otro video que grabaré para ustedes.